Triguero, que nos está escuchando. Aquí en el Estado se le llevó el 73,7% de la renta que él hubiera logrado o que él pudiera haber logrado en esta campaña agrícola. ¿Cómo lo va a impactar? Si no hay una modificación respecto del tema en los anuncios del 1 de febrero, el anticipo de ganancias, ¿con qué lo deja? De 100, 73,7 se lo lleva el Estado y viene anticipo de ganancias. ¿En qué situación queda? Bueno, queda una situación muy complicada. Acá estamos hablando del 73,7% de la renta es lo que se llevan los impuestos. Y lo que sobra es lo que se reparte entre la renta de la tierra y el resultado de la producción en sí mismo. O sea, pero el resultado de la producción, David, y perdóneme, y me encantó la pregunta de Karina, me pareció más que interesante. ¿Qué renta habla la gente del trigo que ni siquiera lo levantó? Ahí no hay ningún tipo de renta. ¿De qué renta próxima van a cobrar de qué? Eso es lo que, inclusive, yo lo hablé con el secretario de Agricultura y la gente de la mesa de enlace le dijo, ¿renta presunta de qué? Si la gente no ha levantado la cosecha, no la tuvo que dejar para que la coman las vacas. Sí, tal cual. No, y por eso también lo que apuntaba Karina, que es uno de los grandes temas, que es justamente anticipos de ganancias, que los anticipos de ganancias, o sea, para recordarle a la audiencia, se pagan sobre la ganancia del año anterior, digamos, sobre lo que fue el 2022. Y se van a estar pagando anticipos de ganancias, presumiendo una ganancia del 2023, que es justamente lo que dicen ustedes, que no está existiendo. O sea que el productor va a tener que estar desembolsando efectivo para pagar un impuesto que al final, cuando hagan los números, es un impuesto que no va a tener que pagar. Digamos, eso es la doble contradicción. Voy a anticipar un impuesto que finalmente, cuando se hagan los números, ese impuesto no lo voy a tener que haber pagado siquiera. O sea, no es como los derechos de exportación que decíamos, los tenemos que seguir pagando aun cuando esta producción no genera ninguna rentabilidad. En este caso, tengo que anticipar un impuesto que el impuesto ese, al final de cuentas, cuando cierre mi ejercicio, me van a quedar todos esos anticipos a favor porque no lo tuve que pagar. El mismo caso del IVA, digamos, me queda a favor un impuesto que yo no debería haber pagado. Y que no lo vas a cobrar nunca, porque lo que queda a favor es muy difícil que vuelva. Ahora, hablando de volver, y con esto de mi parte estoy más que suficientemente completo en cuanto a lo que quería hablar con David, no sé usted, Karina, pero de este impuesto tributario, que la mayoría de impuestos no son nacionales y no son comparticipables con de donde sale, con las provincias, esto arruina a lo que es la parte fiscal de, no decir federal o de las distintas provincias donde sale la producción. Sí, a ver, el hecho de que el grueso de los impuestos, de los altos impuestos que paga la agricultura, se queden en el gobierno nacional, termina repercutiendo en cosas que en el interior vemos todos los días. La inexistencia o la intransitabilidad de los caminos rurales, la inexistencia de conectividad, faltas de inversión en la seguridad, en las rutas, digamos, muchísimas cosas que en el interior se ven todos los días y que en parte son porque todo está saliendo una cantidad sustancial de dinero del interior productivo que no vuelve en inversiones públicas. Entonces, ahora, ya de mi parte, Karina y David, vaya usted que prepara. ¿Cuándo es el próximo informe, David, de FADA? En marzo. Bueno, prepárense para marzo porque los alimentos han subido absolutamente todo con el tema de la sequía. Hay un parate en lo que es el movimiento económico de los pueblos y las ciudades que están relacionados con el campo. Hay cheque de vuelta, hay corte de la cadena de pago y además ahora se suma esta recuperación del precio de la hacienda en pie, que en algún momento, David, yo lo hablaba con el secretario de Agricultura el sábado a la hora del campo, en algún momento se va a ver reflejado en el mostrador, o sea que el índice inflacionario, van a tener que mirar bien los números porque va a ser muy distinto en cuanto se reacomode el precio de la hacienda, que recupere lo que ha estado durmiendo durante 5 o 6 meses, una inflación de casi 100 puntos, y lo que pase con el mostrador. Sí, tal cual. A ver, si el novillo sube, de manera inmediata sube la carne al gancho y sube el mostrador. Es una transmisión muy directa porque no hay quien al medio absorba esa suba del precio. Así que eso lo vamos a estar viendo más temprano que tarde. Y le quería agregar una cosita, algo que dijo Karina recién en la pregunta, que con todo esto estamos hablando de los impuestos y los derechos de exportación, no hablamos de la brecha cambiaria. Realmente es muy probable que se quede muy corto cualquier cosa que pueda anunciar el gobierno
que no sean cuestiones relacionadas a brecha cambiaria o que no sean derechos de exportación. Cualquier otra, o anticipos de ganancia, o saldo técnico de IVA, cualquier cosa que no vaya apuntada a una de estas 4 cosas, es muy probable que se quede muy corto cualquier tipo de anuncio. Brecha cambiaria estaba previsto, yo lo hablé el sábado con el secretario de Agricultura, inclusive la mesa de enlace fue uno de los puntos que tocó, el tema del anticipo de ganancias, o renta presunta, o pérdida presunta. Yo voy a hablar de pérdida presunta, ¿no? Porque este año la verdad que cuando hagan las cuentas los productores pasan a Saranda, finito, rojo totalmente, pero esperemos que haya algo en relación a esto. No sé, Karina, si quiere algo, si no lo despedimos a David. No, agradeciéndole muchísimo, Alejandro. Muchas gracias. No, al contrario, somos equipo, Karina, y está David Miazo, a quien le agradezco este momento con Cadena Continental. Gracias, David, buen fin de semana, o buena semana, no pienso el fin de semana, buena semana. Todavía falta rato.